Y bienvenidos a la sexta lección de este curso de las enseñanzas de Jesús, el Dios verdadero. Hemos estudiado quién es Dios y sabemos que Dios es una Trinidad, el Dios Trino. Entonces hemos estudiado el Dios Padre, el Dios Hijo, Jesucristo, en algunas lecciones, de hecho. Y ahora estamos en la segunda lección acerca del Espíritu Santo y de su obra para con nosotros. Vamos a empezar con una oración. Querido Espíritu Santo, te agradecemos que nos hayas llamado a salir de las tinieblas a la maravillosa luz del Evangelio. Continúa fortaleciéndonos en nuestra fe a través de tu palabra y sacramentos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Tenemos la primera sección de las preguntas de repaso, las preguntas del video, de revisión. Vamos a tomar unos 10 minutos, a menos que tengan algunas preguntas en la sesión matutina. Ellos tenían muchas preguntas acerca de esta sección. Entonces, fue muy beneficioso para todos. Pero vamos a ver cómo nos va en la sección de la noche. ¿Cuál es la voluntad de Dios para todos los seres humanos? Ya estás preguntando, ¿verdad? Sí, ¿cuál es la voluntad de Dios para todos los seres humanos? Ya, creo que. Sí, Luis, adelante. Estamos en la lección 6, ¿sí? Sí, correcto. Uh-huh. Bueno, la mayor voluntad, o sea, el mayor deseo de Dios es que todos los hombres, no quede uno que no sea salvo y que Sí. lleguen a conocer la verdad. Uh-huh. Muy bien, usted citó el pasaje bíblico que tenemos aquí. Dios quiere que todas las personas sean salvas. Y la primera Sí, de Timoteo 2:4, un versículo correcto. hermoso, muy lindo, dice, Dios quiere que todos los hombres, pues la humanidad, sean salvos y lleguen a conocer la verdad que se encuentra en Jesucristo. Exacto. Entonces, cuando pensamos en la Trinidad, podemos pensar en su voluntad mayor. Y su voluntad mayor es esto. Él quiere que todos sean salvos. Y vemos eso en la obra de cada persona en la Trinidad. Dios amó al mundo, todo el mundo, y envió a su Hijo. Y su Hijo vivió una vida perfecta por todos. Y murió por todos. Pagó la deuda de todas las personas en el mundo, en el pasado, presente y en el futuro. Y el Espíritu Santo obra a través de sus herramientas de la palabra de Dios en la Biblia y también en los sacramentos del bautismo y de la Santa Cena para crear la confianza sencilla en esa salvación, para conectarnos con la salvación, para conectarnos con Jesucristo. Es un equipo que actúa en amor. Una pregunta aquí. En Hechos 4:12 también hay otro versículo. Léalo, por favor. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. O sea que no hay salvación, solo hay salvación en nuestro Señor Jesucristo nomás. Muy bien. Aquí en Quito estamos rodeados por muchas montañas y yo me gusta ir en las montañas y subirlas y todo. Y muchas veces hay algunos caminos para llegar a la cumbre. Se puede tomar esta ruta o esta ruta, se puede ir por atrás o por delante, pero
hay un solo camino hacia el cielo. Hay un solo sendero hacia el cielo. No hay ninguno otro excepto Jesús. Jesús es el camino. Jesús es la calle. Jesús es la carretera hacia el cielo. Nadie puede entrar en el cielo sino a través de Jesús. Muy bien, continuamos. ¿Qué significa la palabra santificación? Santificación. ¿Puedo? Bueno. Dale, Mario. Mario, sí. Sí. ¿Quién contestó? No vi. Zoilo. Zoilo, adelante, Zoilo. Sí. Bien, amén. Bien, la palabra santificación significa apartar, servir a algún propósito. El Espíritu Santo nos aparta del mundo de dos maneras: al convertirnos a la fe, y Jesús, el único Salvador, nos aparta del mundo, dice el incrédulo. La segunda manera nos aparta ocurre a lo largo de nuestras vidas. Como creyente, el Espíritu Santo obra en nosotros. El deseo de capacidad, la acción para apartarnos de nuestra vida anterior del pecado, para agradecerle a Dios la salvación que nos ha proporcionado. Muy bien, gracias por su respuesta completa, Zoilo. Sí, la santificación quiere decir apartarse. Ahora bien, cuando hablamos de épocas distintas en la vida de un creyente, quiere decir algo específico. Por ejemplo, en la conversión, cuando nos convertimos, cuando el Espíritu Santo nos llama de las tinieblas a su luz maravillosa. Eso es el Espíritu Santo quien nos distingue para ser parte del reino de Dios. Entonces nos aparta de nuestro pasado, nos aparta de nuestro pecado y nos pone dentro de la familia de Dios, dentro del reino de Dios. Entonces somos apartados en la conversión. Cuando hablamos de la santificación en nuestra vida, quiere decir la obra del Espíritu Santo cuando Él continúa trabajando para apartarnos de nuestro pecado y del mundo. Entonces, cuando llegamos a ser creyentes, todavía luchamos contra el pecado y el Espíritu Santo a través de su palabra nos ayuda en esa lucha. Batallamos continuamente en contra de nuestra naturaleza pecaminosa, en contra del viejo Adán que habita dentro de nosotros. Y es un proceso de toda la vida. De hecho, en esta vida, en el mundo, no vamos a liberarnos completamente del pecado, porque el pecado siempre habita dentro de nosotros. Entonces, es una lucha que continúa. En el cielo, cuando hablamos del cielo y la santificación, pues en el cielo no tendremos que luchar contra el mal o contra el pecado porque no habrá el mal, no habrá el pecado ahí. Entonces, en el cielo, después de nuestra muerte o después del día de juicio, no sé para nosotros qué va a venir primero, pero en el cielo no vamos a tener lucha. Vamos a tener una paz completa. Correcto. ¿Alguna pregunta acerca de la santificación? Sí, hay una punto de vista, opinión, en este caso. Hay grupos que hablan que la santificación, bueno, sabemos pues que la santificación es apartado por Dios para un fin de Él. Entonces, Él nos aparta, como ya usted nos dijo, en la conversión, que es cuando nos da la fe, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que va en nuestras vidas, es el que nos da el cambio. Primeramente, con la fe.
Y posteriormente, como dice usted, en la vida continuó trabajando para apartarnos de nuestro pecado del mundo. Ahora, hay un grupo, vamos, los reformados, para que mejor me explique. Ujú, Ellos creen en la predestinación, ujú, que son apartados desde aún antes de nacer, ujú, aunque sí lo dice, en este caso la Biblia, ujú, que somos apartados por Él, ujú, desde cuando estábamos en el seno de nuestra madre. ujú. Aquí, ah, ¿cuál es la diferencia que nosotros tenemos o que debemos de tener con la predestinación? Sí, hay un pasaje en el primer capítulo de Efesios que es una sección buena para comenzar un estudio acerca de la elección o de la predestinación. Predestinación. Sí, sí, eso. Una trabalengua a veces. Vamos ahí. Yo tengo mi Biblia. Y dice en Efesios 1, empezando con versículo 4, Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. El amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según su buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. Entonces, hay una enseñanza de la elección. Y nosotros fuimos elegidos por Cristo, por Dios, antes de la fundación del mundo, antes de la creación. Y eso va mano en mano con la doctrina de la gracia. La gracia dice que no depende de nosotros nuestra salvación. Y si nosotros fuimos elegidos antes de la creación, antes de nuestro propio nacimiento. Entonces, wow, definitivamente no se trata de nosotros, uh, no se trata de nuestra obra para entrar en la familia de Dios. Y es una prédica, es una enseñanza del Evangelio. Esta es buenas noticias. Entonces, si queremos consolar a alguien, podemos usar pasajes como esta. Ahora bien, se trata también de una pregunta grande que no vamos a lograr entender completamente para nada. Tenemos que ver lo que la Biblia dice y someternos a lo que la Biblia dice, aunque no podemos comprenderlo lógicamente. Es una paradoja. Muchas personas piensan, oh, si Dios nos eligió para ser salvos, eso quiere decir que algunos son elegidos para la condenación, para ir al infierno. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice, yo he elegido esas personas para el cielo. No dice que ha elegido a algunas personas para la condenación. Entonces, algunas iglesias, algunas congregaciones, usualmente en las raíces reformadas, dicen que, para nosotros necesitamos entender esto con nuestra razón. Entonces, vamos a predicar, vamos a enseñar una doble predestinación. Entonces dicen, algunos son elegidos para condenación, otros son elegidos para la salvación. Y en esa manera intentan, intentan entender, pero la Biblia no dice eso. Cuando nos preguntamos por qué algunos son salvos y algunos son condenados, realmente es dos preguntas. La primera pregunta, dos preguntas con dos respuestas distintas. La primera pregunta, ¿por qué son algunos salvos? Es por causa de la gracia inmerecida de Dios que algunos son salvos, que nosotros somos salvos. Y la otra pregunta es, ¿por qué algunos son condenados? Y la respuesta bíblica es,
algunas personas rechazan, no crean, se han apartado de la gracia de Dios, se han alejado de la gracia de Dios. Y es por su culpa que van al infierno. Otra vez, repito, vuelvo a decir, no vamos a entenderlo. Tenemos que mirar la Biblia, estudiarla bien y enseñar y creer exactamente lo que la Biblia dice. No vamos a ir más allá que lo que la Escritura dice para entenderlo mejor. No vamos a tratar de poner la Biblia o poner Dios en una caja cuando Él no se pone en esa caja. Sí. ¿Eso tiene Entonces, sentido, Martín? sí, sí, sí. Entonces, el resumen, no debemos de anteceder la razón a la escritura. Ujú. Esa es la clave. Sí, muy clave. No vamos a poner nuestra razón por encima de la Biblia. De la Biblia, exactamente. Ahora sí, sí ya quedó entendido bien. Sí, la Biblia es la reina. Así es, la máxima autoridad. Sí, gracias, Ujú. gracias. Ujú. Pastor, para que quede grabado, ¿qué texto fue que utilizó allí Sí, como ejemplo? Efesios 1, capítulo 1, versículos 4 a 9. Oh, 9 y 9. 10. Ujú, Perfecto, ujú. perfecto. No es para investigación, Manuel. Ok. Sí, no. Y de hecho, ese capítulo, hay algunos versículos en la Biblia que mencionan la elección, pero eso es la base y la más completa. Muy bien, buena pregunta y gracias por hacerla. Eso fue la misma pregunta que pasamos mucho tiempo en la clase de la mañana y es importante pensarlo bien y meditarla bien. Ujú. Sí, sí, la pregunta se hizo precisamente, pastor, porque yo siempre tuve esas dudas, pero ya cuando estudio en la Academia Cristo, Ujú, me ha sacado de la duda ujú, y yo los invito a los compañeros que no han estudiado bastante o que no han tenido tantos cursos con nosotros, en el caso de Academia Cristo, que noten la diferencia que hay entre lo que enseñan algunas iglesias que creen en la doble predestinación y lo que la Biblia dice exactamente como está aquí. O ujú, sea, que la Academia Cristo es bíblica y cristocéntrica al 100%. ujú, ujú. Esa fue por eso fue la pregunta, para que los demás compañeros, hermanos, tomen en cuenta esto, porque ahí es donde comienzan las doctrinas cerradas y por ende las iglesias falsas. Ujú. Gracias, Bueno, Martín. por algo somos luteranos, ¿verdad, Natán? Ujú, ujú. Amén. Amén. Exactamente. Sí, Cristo, no sé si eso, sí, Cristo es el meollo de la Biblia, el corazón de la Biblia, ujú, el centro. Seguimos. ¿Por qué no podemos convertirnos? Ya. ¿Por qué no podemos convertirnos a nosotros mismos? Porque la conversión es completamente perteneciente a la obra del Espíritu Santo. Ujú. Nosotros no podemos hacer nada. Todo viene del Espíritu Santo. Sí, Nuestra conversión es completamente obra del Espíritu Santo. ujú, ujú. Y si escudriñamos las escrituras, vemos que Ujú. por naturaleza somos enemigos de Dios. Romanos 8:7 dice eso. No queremos a Dios para nada por naturaleza. La Biblia nos describe como muertos en nuestros pecados. Efesios 2:1 dice eso. Y la segunda de Corintios 4:4 dice que somos espiritualmente ciegos. Entonces,
si somos enemigos, muertos y ciegos de Dios, no podemos convertirnos a nosotros mismos. Es imposible. Él tiene que hacerlo con nosotros. Ujú. Él tiene que hacer un milagro. Estamos muertos, pastor. Sí, Estamos muertos. estábamos muertos en nuestro pasado. Ujú, Sí, correcto. ujú. Muy bien. Pastor, Sol, ¿iba a sí, decir algo? Activó su sí, micrófono. antes de que termine el punto de las preguntas de repaso, Ujú, este, los demás hermanos que están por ahí me gustaría que comentaran algo también, porque ese ujú, es un punto bien importante dentro de la clase, pues. ujú. Entonces, que con confianza lo hagan. Por eso, usted como maestro, pues nos puede sacar de dudas, ¿verdad? Sí, por supuesto. ah, que que se sientan libres de preguntar cuando tienen preguntas. Ujú, ujú. Aquí en este espacio virtual tenemos un espacio seguro. Que tengan confianza de hacer sus preguntas, expresarse en sus dudas, en sus inquietudes. Ujú, ujú. Gracias. Sol, veo que activó su micrófono. ¿Quería comentar? Hermano, una preguntita. Sí, adelante, Eh, Suelo. en Tito 3:3 también nos habla algo, parece. Ujú, Porque ujú, en otro tiempo nosotros también éramos insensatos, rebeldes, extraviados, ujú. esclavos de los malos deseos y de los diversos deleites. Vivíamos en malicia y en envidia, nos aborrecían y nos aborrecíamos unos a otros. O Sí, sea que eso, como se llama, antes de convertirnos, ya nosotros perdidos en el mundo. una, Eso quisiera que me explique. sí, una explicación muy buena de nuestro estado, nuestra situación antes de llegar a la fe. Ujú. ¿Y cuál es su pregunta? ¿Tiene una pregunta específica o solamente quería compartir ese No, versículo quería excelente? compartirle, ¿Ok? porque ahí es no está hablando ahí de de la conversión, de los que Ujú, nos convertimos, como se llama, antes que éramos perdidos en el ujú, mundo, ahora ya con la fe ya cambiamos, ya estamos, ya no somos, ya somos el nuevo Adán, no el viejo. ujú. Muy bien. Aunque todavía sigue con nosotros ese viejo Adán y Hay que luchamos contra ahogarlo. él. Ujú. Muy bien. Ok. La lección 6. Como vimos y como platicamos en nuestras preguntas de repaso, necesitamos que ocurra un milagro para que cualquiera de nosotros crea en Jesucristo como nuestro Salvador. Y Dios hace milagros. Cada uno de nosotros, cada uno de los que creemos es un milagro de Dios. Entonces aquí presente somos muchos milagros de Dios porque hemos sido convertidos, somos creyentes. Eso es un milagro. Cuando vemos lo que éramos, wow, Dios hizo un milagro. El Espíritu Santo es como un buen trabajador de la construcción. Él trabaja en nuestros corazones usando sus mejores herramientas. Las herramientas del Espíritu Santo son el Evangelio, en su palabra y en los sacramentos del bautismo y de la Santa Comunión. En este curso no vamos a hablar mucho en profundidad acerca de los sacramentos, pero por ahora recuerde que son las herramientas poderosas de Dios para obrar la fe en nuestros corazones. La conversión es un milagro tan grande que la Biblia usa múltiples formas de describirlo. Somos iluminados. Hebreos 6:4 dice eso. Renacemos. Juan 3 dice eso. Somos regenerados.
Tito 3 dice eso. Estas son algunas de las palabras que Dios usa para describir el milagro de la fe que Él crea en nosotros. Esta fe salvadora es la simple confianza que tenemos en las promesas de nuestra salvación en Cristo. Es el regalo de Dios y no algo que producimos por nosotros mismos. Esta fe es lo que nos conecta con Cristo y nos permite recibir todas sus bendiciones de tener la vida santa de Jesús llena de obras sagradas que se nos atribuyen y el perdón de los pecados, la vida eterna y la salvación. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Habló de una cita antes de Tito 3, en la que somos iluminados. ¿Me puede decir, por favor, la cita bíblica? Sí, somos regenerados, viene de Tito 3:5. Tito 3:5. Renacemos, viene de Juan 3:3. Y somos iluminados, viene de Hebreos 6:4. Sí, está bien, gracias, pastor. ¿Alguien más? Seguimos con las preguntas. La primera pregunta. ¿Culpa suya si sus oraciones no son contestadas? Muchas personas creen que si tienen una fe lo suficientemente fuerte, pueden exigir cualquier cosa de Dios y se hará. Por ejemplo, la curación de cáncer. Si no sucede, es completamente culpa suya porque dudaron y no tuvieron suficiente fe. ¿Cómo combaten Mateo 26:39 y la segunda de Timoteo 4:20 esa forma de pensar? Entonces vamos a examinar dos versículos de muchos versículos en la Biblia, pero solamente vamos a ver y mirar dos versículos que dicen que a veces las oraciones no son contestadas, no por causa de nuestra falta de fe, pero sino por otra razón. Vamos a ver eso. Porque muchas personas tienen mucha vergüenza, tienen sentimientos de culpa, se sienten culpables porque parecen que sus oraciones no se contestaron. Y muchas personas echan la culpa en su falta de fe, en su duda. Vamos a ver eso. Entonces vamos al primer versículo. ¿Quién quiere leer esto? ¿Quién ¿Puedo? quiere? Sí, adelante, Luis. Bueno, Mateo 26:39. Unos pasos más adelante, se inclinó sobre su rostro y comenzó a orar y decir: Padre mío, si es posible, haz que pase de mí esta copa, pero que no sea como yo lo quiero, sino como lo quieres tú. Muy bien. Entonces, para ponernos en la escena de este capítulo, de este versículo, Jesús está en el jardín de Getsemaní y está orando porque el próximo día va a morir en la cruz. Y él está orando con toda su energía, con todas sus fuerzas y las gotas de sangre, las gotas de sudor están cayéndose como si fueran gotas de sangre. Entonces, es una oración muy poderosa. ¿Y cómo combate este versículo la forma de pensar que, si mi oración no es contestada según lo que quiero,
entonces es una falta de fe, una duda. Pastor, creo que nosotros estudiamos esto en otro curso. Ujú, ujú. Recuerdo que hablamos de que Dios no es un títere, y tú no lo puedes manejar de acuerdo a tus intereses. Ujú, Él tiene sus propósitos. Si Él no te contesta, no es porque no hayas orado bien, es que Él tiene otro fin. ujú, ¿Es ujú. correcto? Sí, muy bien. Sabemos que Jesús es perfecto. Él nunca, nunca, nunca pecó. Entonces, en sus oraciones, Jesús siempre oraba perfectamente. Entonces, no puede ser una falta de fe de parte de Jesús. Sin embargo, la respuesta fue no. Dios, el Padre, tenía otro propósito en mente. Claro. Entonces, nosotros queremos orar con una actitud de hágase tu voluntad, hágase tu voluntad. Y muchas veces agregamos esa frase en nuestras oraciones, si es tu voluntad o hágase tu voluntad. Ahora bien, cuando estamos orando por cosas como el perdón de los pecados, no tenemos que añadir esta frase porque ya sabemos la voluntad de Dios en ese asunto. Sí, Dios quiere perdonarnos. Entonces, basamos nuestras oraciones para la oración en sus promesas. Pero en asuntos que no menciona la Biblia, como la curación de cáncer o algunas situaciones muy difíciles para una familia, o por ejemplo, si una pareja, esposos quieren un hijo y oran con todas sus fuerzas por un hijo, Dios no dice en la Biblia, ok, voy a darte un hijo, voy a darte un bebé. No dice eso. Entonces vamos a orar con una actitud de hágase tu voluntad. ¿Una Sí, pregunta hasta aquí? sí, está correcto. Tengo un testimonio, pero es muy largo. No quisiera, pero sí, es cierto. En el caso mío, yo tuve con mi esposa 2 meses en un hospital y orábamos, lloraba. Yo sé que Dios siempre me escuchó, Ujú, siempre me escuchaba y me ayudaba y hacía la voluntad. Pero esta vez, pastor, no hizo mi voluntad, sino ujú, la vuestra. Se la ujú, llevó, se la llevó, se la llevó, se la llevó. Y yo le pedí que me la dejara, ujú, ujú. Sí, sí, sí. se la llevó, se la llevó. Y Y no. hace un año, se la llevó hace un año se la llevó. Mm, Y él sabía, bueno, él sabrá por qué se la llevó. Y listo. ujú. Exacto. Dios es más sabio que nosotros y sabe manejar la situación de nuestra vida en lo que es mejor para nosotros y para los demás alrededor de nosotros. Y vamos a ver esto un poco más en el versículo adelante. El próximo versículo dice en la segunda de Timoteo 4:20, y Pablo está escribiendo eso y describe uno de sus viajes y los viajes de sus compañeros de trabajo, y dice, Erasto, un compañero de trabajo, se quedó en Corinto, una ciudad en Grecia, y a Trófimo lo dejé en Mileto. Mileto es otra ciudad en, en Turquía, lo que es actualmente Turquía, pues estaba enfermo. Entonces, vean la situación aquí y cómo combate este versículo la forma de pensar que mencionamos antes. La misma forma de pensar. ¿Quién quiere contestar? ¿Tal vez Suelo o Mario?
De verdad que no le entro. Tal vez no entienden mi pregunta. Es que Sí, Pablo, es compleja. ¿Ah? el apóstol Pablo podía hacer milagros, incluso curaciones. Hemos visto eso en el libro de Hechos. Él hacía milagros. Sin embargo, dejó a un colega enfermo. No hay evidencia que eso fue por una falta de fe. No vemos en la Biblia que fue una falta de fe de parte de Pablo, no fue una falta de fe de parte de Trófimo. Ah, Dios a veces permite que las personas se enfermen y siempre lo hace para un buen propósito. Tal vez no nos vamos a ver, no vamos a verlo completamente o con claridad en esta vida. Por ejemplo, y a veces vemos algunos de los propósitos, pero muchas veces no todos los propósitos. En 2005, el 13 de diciembre, mi padre, él fue albañil toda su vida y él se cayó casi 3 pisos y estaba en el hospital por meses y meses y casi murió. ¿Y por qué? ¿Por qué Dios permitió eso? Mi padre tenía 2 hijos pequeños en su casa, ah, yo y mi hermana, y él estaba trabajando por la iglesia y todo. ¿Y por qué permitió eso? Pues pudimos vislumbrar algunos de sus propósitos porque mi padre tenía la oportunidad de evangelizar a algunas de las personas en el hospital, inclusive a la persona quien causó el accidente en la construcción. Entonces, ok, veo algunos de sus propósitos, pero tal vez hay miles y miles de propósitos que Dios llevó a cabo a través del accidente de mi padre y no voy a verlos hasta que esté en el cielo hablando con Dios. Entonces, en la misma manera, Dios permite que algunas cosas ocurran y no Sí, entendemos por qué, pero confiamos en Dios, quien es más sabio y maneja las cosas y controla las cosas perfectamente para el bien de su iglesia. sí. Puedo decir, pastor, mi esposo es una mujer estudiada, muy preparada, que podía servir para enseñar, para ser maestra, profesora. De hecho, lo fue. Entonces yo le digo, pastor, Dios, ¿por qué te la vas a llevar si aquí en la tierra hace más beneficioso estar acá que aquí puedes utilizarla, aquí ya puede, y no, o sea, olvídate que no había por dónde entrarle, se la Sí, llevó y sí. punto. Sí, Se la- sí. se la- A me- veces en nuestra pena, en nuestro dolor, nos preguntamos preguntas así. Y Ujú. está bien, Llegué a pensar, está ujú, bien siempre y llegué cuando regresemos a la palabra de Dios para confiar en Dios, quien maneja el mundo. Ujú, ujú, llegué a pensar que se había apartado de mí, que mm, yo no me escuchaba. ujú, ujú. Llegué a pensar eso. Pueden ser, pueden ser épocas muy, muy difíciles para muchas personas en una familia. Y nuestra oración es que esos tiempos difíciles hagan que las personas se acerquen a Dios más y más. Porque para mí, yo me acerqué a Cristo mucho en esa época, pero conozco a algunas personas quienes después de accidentes en su familia se han alejado por mucho, mucho, mucho tiempo. Ujú, ujú. Sí, Bueno, pastor, Sí. Ujú. eh, ¿puedo comentar algo? sí, adelante. Sí, aquí en las opiniones, en las pláticas que se están teniendo respecto a esto, a estas preguntas, usted mismo y el hermano Luis han contestado algunas preguntas, mejor dicho, un ejemplo vivido, un ejemplo en vida
de las preguntas y las respuestas que nos da Dios. En el caso de Luis, a él le sirvió para que fuera líder de la comunidad, de su congregación o algo así, no sé. No sé realmente qué sea. Ujú. En el caso de usted, también viene lo que es la conversión, pero usted la aceptó y los otros no la aceptaron. Entonces, aquí viene la gracia. Por gracia, usted lo aceptó y fue destinado. ¿Por qué? Porque aceptó la palabra de Dios. Otros la rechazaron y pues quién sabe, solamente si Dios les dio otra oportunidad para ser Ujú. condenados o santificados. Sí, Aquí también, pues, yo me voy a dar una frase de como un resumen. Dios tiene todo en control y está en nosotros creerlo y aceptarlo. ujú, Entonces, aunque sea difícil, Dios tiene todo en control. ujú, ujú. Sí, sí, exactamente. Gracias por su comentario. Y pues yo no, yo no pongo los halagos en mis pies, en mí. Siempre los pongo en Dios porque Él está obrando. Ujú, ujú. Muchas gracias. Es humano, pastor. Es humano que uno, aún estando en la fe y bien maduro, haces estas preguntas. Bueno, Ujú, Señor, sí, ¿por qué me abandonaste? Señor, ¿por sí, qué no me escuchaste? ujú, Señor, yo te lo pedí. ¿Por sí, qué te alejaste? Y cosas así. Llegué hasta molestarme, inclusive yo maduro, molestarme con Dios. Pero después con el tiempo entendí que Él me hizo entender. ujú. Y aquí estoy. Sí, usted me recuerda de muchos, muchos, muchos de los salmos. Los salmistas, encontramos todos los sentimientos, todas las emociones en los salmos y vemos una fe muy madura en los salmistas, quienes hacen sus preguntas con honestidad, se sinceran con Dios. Ujú, ujú. Muy bien, gracias. La siguiente Amén. pregunta es, ¿por qué motivos puede ser confuso decir acepté a Cristo en mi corazón o tomé la decisión a seguir a Jesús? Entonces, a menudo, muchas veces, especialmente en el ambiente de las iglesias evangélicas, escuchamos frases como estas: acepté a Cristo o acepte a Cristo en su corazón o ah, usted tiene que tomar una decisión a seguir a Cristo. ¿Cómo puede ser confuso decir eso? Que es lo que tratamos de explicar, que está mintiendo o acuérdese que es una comunicación entre él y Dios. Okay. No podemos dudar. ¿Me entendió? Sí, gracias Luis. Gracias por su respuesta. ¿Alguien más quiere contestar? Sí, pastor. Sí. Sí, sería interesante que los demás hermanos, compañeros que de clase, opinaran sobre este tema que es bien importante. Esos motivos que puede ser confuso aceptar a Cristo, tomar la decisión de seguirlo. Sí, ojalá que se animaran a preguntar porque pues es una de las grandes confusiones que hay entre algunas iglesias evangélicas. Pueden ser, no sé, pentecostales o reformadas contra otras que también son históricas. Ujú, Entonces, ojalá y pudieran platicar algo, anímelos a que, hermanos, comenten, es muy importante. ujú, Es un tema hermosísimo. ujú. Ok, gracias por Gracias, papá. animarnos. Martín. Hermano, una pregunta. Sí, adelante. Mira, aquí cuando yo todavía no era, como se llama, evangélico, aquí venían hermanitos
que acepte, que, o sea, que obligar, como se obligaba a que aceptemos a Cristo. Yo todavía, como no era, no llegaba a mí, entonces dije, todo a su tiempo, dejé Ujú. nomás. Mm, Pasar venían y se iban así, yo no les aceptaba nada. Entonces un día, allá en Guaquillas, que mi mamá estaba solo, enferma, por ahí se vino, ¿cómo se llama? Había llegado un hermano, por haber hecho una oración de fe, todo, le llevó a la iglesia, por ahí. Mi mamá se había levantado, estaba sentada, enferma ya. Entonces de ahí me lleva, vamos, mi hijo dice, acá te invito a la iglesia, ¿cómo se llama? Acá me sanaron. Entonces yo ya, pues le digo, entonces, ¿cómo es a Dios? Le digo, vamos. Entonces, como se llama, hicieron el culto, me llegó la palabra, me llegó. Entonces, sin estarme obligando a nadie, yo solito, yo como leía la palabra también, entonces dije, yo me acuerdo clarito en mi mente que dijeron, como se llama, 2 Corintios 5:17, que me leyeron ahí, entonces me hicieron leer a mí mismo. Entonces, yo digo el otro día, chuta, esa nueva criatura, yo como no había leído, pues, la Biblia, entonces, el, lo viejo quedó atrás y lo nuevo continuó, entonces ya más o menos, entonces digo, el otro día, voy a comprarme la Biblia y me fui a comprar la Biblia el otro día. De ahí para acá, comencé a lecturar y no dejé de parar de lectura de la Biblia. Hasta ahora yo lectura la Biblia, ujú, todos los días. Pero yo digo, cuando sin obligación, cuando uno, como se llama, el Señor le escoge, como se llama, por medio de la palabra, le llega la palabra al corazón uno, entra ujú, solito sin estar ujú, obligando. Eso es ujú, lo que hacen mal, como se llama, en las iglesias, como se llama, las evangélicas, dice usted mismo. ujú, Entonces, ellos obligan, acepte, le dicen. Si ujú, no, chuta, pero que eso no es. Pues. Entonces, con lo que yo estoy estudiando, lo que estamos aprendiendo, todo ujú. tiene que ser, como se llama, de gracia, Sí, como sí, le nazca el corazón a uno. sí, Eso nomás sí. quería compartir, hermano. Eso Ah, me pasó a mí. sí, muy bien. La Biblia, estoy olvidando el capítulo, pero en Jeremías 23 o 29 dice que la palabra de Dios es como un martillo o como un fuego consumador. Es muy poderosa la palabra de Dios. Entonces aplicamos la ley que muestra nuestros pecados y aplicamos el evangelio que muestra, que señala a Jesús. Y después de una presentación así, vamos a decir a alguien con quien estamos, a quien estamos evangelizando, créalo, créalo. Son buenas noticias. No vamos a decir, "Oh, no queremos decir y vamos a evitar frases como, ok, ahora usted tiene que aceptar a Cristo o usted tiene que tomar o hacer una decisión a seguir a Cristo. No, no, vamos a aplicar la palabra de Dios, porque como mencionamos antes, ¿cuál fue nuestro estado natural antes de convertirnos? Por naturaleza somos, todos los humanos están muertos en sus pecados. Somos enemigos, ciegos, muertos en los pecados. No nos podemos convertir a nosotros mismos. Entonces, el poder tiene que venir desde afuera de la Biblia, de la palabra de Dios, el mensaje de Jesús, que obra en nuestro corazón la fe salvadora, la confianza sencilla. Ujú, Yo pienso que el hermano, cuando cuenta esta historia, ya estaba ya convertido, lo que necesitaba era ujú. un Sí, sí. pasito, ¿no? Escuchó una palabra y se entregó completo. Así es. Ujú. Muy bien, gracias. Y si ustedes quieren más evidencia de nuestro estado de pecado antes de convertirnos, el capítulo 3 de Romanos es un capítulo muy apropiado para esas conversaciones. Habla del hecho que nadie es perfecto, nadie puede alcanzar a Dios por sus propias fuerzas. Claro. Y también, ¿quién debe obtener la gloria cuando nos convertimos?
¿quién debe obtener la gloria cuando nos convertimos? Por supuesto, el Nuestro Padre. Padre Celestial, Sí, por no el hombre. supuesto, Dios. Claro. Y si nosotros insistimos en que debemos elegir o aceptar, estamos tomando algo de la gloria de Dios. Estamos diciendo, aunque no, tal vez no es nuestra intención, estamos diciendo que, ok, Jesús hizo su parte, tal vez 99% de la salvación, ahora me toca a mí, y la única cosa que tengo que hacer es aceptar. Oh, estoy poniendo un poco de la gloria en mí. Y de hecho, si dependiera de nosotros, aún un poquito, nunca tendríamos certeza de la salvación, porque si nosotros tenemos que hacer algo, siempre entra la duda diciendo, hiciste bien, fracasaste, puedes fracasar, fallas. Entonces, pero Dios quiere que tengamos una certeza, una seguridad de la salvación. ¿Una Pastor. pregunta? Sí, sí, aquí un punto de vista, pastor. Ujú. Esta pregunta y las respuestas que se dan, en este caso las respuestas bíblicas, nos recuerda precisamente a lo que es la iglesia romana. Ellos insisten en que ellos tienen que poner su parte para poder salvarse. Entonces, aquí contrarresta a lo que es la salvación. Como dice usted, si dependiera de nosotros, nunca tendremos la certeza. Obviamente, Ujú. porque nuestras respuestas y nuestras acciones son imperfectas, porque solo Jesús fue perfecto y cumplió la ley a cabalidad. Ujú. Entonces, esto precisamente habla de ellos, o en este caso de otros grupos, que se quieran salvar por ellos mismos. Ujú. Me recuerdo precisamente eso, por eso lo comento. Sí, he conversado con personas quienes me dicen que soy muy, pues, orgulloso, egocentrístico, arrogante, porque tengo certeza de mi salvación. Pero no es así, porque la salvación no depende de mí. Yo tengo completa certeza en mi salvación por causa de Cristo. Todo se enfoca en Cristo. Como los pecadores confiados, pastor. ¿Recuerda? Ujú. Sí, muy bien. Ok. Si no hay más preguntas o comentarios, vamos a seguir con una oración. Ya está listo. Oh, Sí, sí. Pues ya hemos estudiado por una hora. Casi exactamente. Entonces vamos a orar. Dios Padre Celestial, gracias por enviar a Jesucristo para salvarnos y gracias por enviar a tu Espíritu Santo que usa sus herramientas de la Biblia y los sacramentos para obrar la fe salvadora en nuestro corazón. Gracias por hacer todo en nuestra salvación y gracias por no poner algo eh, que nosotros tenemos que hacer, porque nunca tendríamos confianza en eso. Tenemos certeza, tenemos seguridad en ti. Gracias por eso. Ayúdanos a meditar más y más en la palabra para enfocarnos más y más en Jesús. Porque cuando miramos a Jesús, tenemos confianza. Cuando empezamos a mirarnos a nosotros mismos, entran las dudas. Destruye las dudas dentro de nosotros con tu poderosa poder y palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Ok, la tarea, Dios mediante, tendremos clase el lunes. De hecho, es la última semana de nuestra clase. Voy a apuntar que tengo que darles el proyecto final para empezar,
Pero tenemos Sí. 2 lecciones formales Ajá. y después tenemos 1 o 2 sesiones libres en las que pueden hacer sus preguntas acerca del proyecto final o acerca de los Sí. temas del curso. Y Ujú. ahora vamos a despedirnos. Sí. Casualmente me gustaría ir adelantando porque es posible que para la segunda semana